Y entonces, palabra de Dios para esta mañana es un capítulo del libro de Josué. Y no sé si conoce esa historia. Bueno, es una historia que es bastante conocida. Y también es una historia sobre que no he escuchado muchas prédicas. Y eso tiene una razón, por supuesto. Porque esa parte en verdad no es fácil. Esa parte tampoco es algo positivo, no es algo agradable. ¿Sí? Entonces, yo soy como muchos predicadores. A mí me gusta más predicar de algo agradable que predicar de un tema como esta mañana. Pero la palabra de Dios tenemos que predicar completo. No solo las partes agradables, sino todo lo que menciona la palabra de Dios es útil para enseñar, dice la Biblia misma. Entonces, yo creo que también esta parte podemos aprender algunas cosas para nuestra vida espiritual. Entonces, parte de la palabra es Josué capítulo 7. Y el tema que he puesto sobre la prédica es cómo contar con la presencia de Jehová. Cómo contar con la presencia de Jehová. Porque la presencia de Jehová en nuestra vida, hermanos, no es algo que automáticamente vale para todos nosotros. Contar con la presencia de Jehová en nuestra vida, según la palabra de Dios, está sometida bajo ciertas condiciones. Entonces, no es que no importa cómo andamos, Dios siempre está con nosotros. Así no funciona, según la palabra de Dios. Y sobre esto vamos a hablar en esta mañana un poco. Entonces, para comenzar con el contexto de la historia que hemos leído juntos en Josué capítulo 7, ahí vamos al contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. Y por 40 años el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto. 40 años. No es porque el viaje era tan largo, porque ellos pudieron llegar mucho más rápido al lugar que Dios enseñó a ellos. Pero es por desobediencia del pueblo que Dios no dejó entrar al pueblo a la tierra que fue prometida a Israel. Y entonces 40 años estaban viajando, vagando por el desierto, podemos decir. Hasta que llegó el momento que murió Moisés y toda la generación que no creyó en Dios para recibir la tierra prometida. Y a ese momento el pueblo recibió otro líder que se llama Josué. Y entonces el libro Josué que estamos leyendo es nombrado a esa persona. ¿Sí? La persona que después de Moisés fue el líder del pueblo de Israel. Y a él fue dado esa orden de entrar en la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y entonces lo hizo. Y ese Josué recibió una promesa hermosa al inicio de este libro, que él pudo contar con la presencia de Dios en su vida. Y entonces en Josué capítulo 1, por ejemplo, versículos 6 a 8, leemos una promesa hermosa que seguramente conoce, porque es un versículo que muchas personas envían, especialmente en tiempos por lo que estamos pasando ahora, por las pruebas. En Josué 1 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa promesa fue dada, pero no solo es una promesa, sino también es una clara condición bajo lo cual Josué y el pueblo podrían contar con esa bendición que fue dada en esa promesa. Porque el versículo no dice esfuérzate y sé muy valiente y yo estaré con ustedes. No, Dios nos da una condición en esta parte, ¿sí? Y esa condición es: no te apartes de las leyes de Dios.
¿Sí? No te apartes de las leyes de Dios. Y entonces, con esa orden, Josué y todo el pueblo fueron mandados para conquistar la tierra prometida. Porque la tierra prometida no era una tierra vacía, era una tierra ocupada con muchos diferentes pueblos. Y entonces ellos entraron por Israel pasando el río Jordán de una forma milagrosa y ahí encontraron la primera ciudad en la tierra prometida. Y esa primera ciudad que ellos encontraron se llama Jericó. Bueno, creo que casi todos nosotros conocemos la historia de Jericó, porque eso siempre es contado a los niños en la escuela dominical, ¿no? Es una historia favorita en la Biblia, ¿sí? Como David y Goliat, como Jonás, ¿sí? Esos tipos de historias que casi todas las personas conocen. ¿Qué pasó en Jericó? Bueno, el pueblo de Israel llegó a Jericó y Jericó en verdad era una ciudad increíblemente fuerte, una ciudad muy fortalecida, con paredes alrededor altas y gruesas y muy fuertes, inconquistable, en la opinión de los seres humanos. ¿Sí? Entonces el pueblo llegó a ese lugar y en verdad lo que sucedió es que Dios entregó la ciudad en las manos de israelitas sin pelear. Porque Dios les dio una orden para hacer vueltas. 7 días tenían que hacer vueltas alrededor de la ciudad. En los primeros 6 días, una sola vuelta. Y en el 7º día, el día sábado, tenían que hacer 7 vueltas por la ciudad. Y en la última vuelta tenían que gritar todo el pueblo y ahí cayó toda la ciudad. Por el poder de Dios. Entonces, Dios prometió eso para hacerlo. Para destruir la ciudad, ¿sí? Lo prometió y dijo al pueblo de Israel una cosa muy importante. Él dijo al pueblo de Israel, ustedes, como es la primera ciudad, ustedes no pueden tocar nada de las cosas que hay en la ciudad. No pueden robar nada de esas personas para guardar para sí mismos. La condición era de parte de Jehová que todas las cosas fueron entregadas a Dios como un primer sacrificio. Entonces, eso fue el mandato de Dios. Bajo esa condición fue dado la ciudad de Jericó. Y entonces eso sucedió. Todo el pueblo estaba entrando en la ciudad después que cayeron los muros y entonces ahí robaron todas las cosas para entregarlo a Jehová. Y entonces el pueblo está muy feliz, está celebrando la victoria, están eufóricos de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Pero recuerda, ¿no? El pueblo no peleó. Fue Jehová que hizo caer la ciudad. Y entonces pasó eso y ahí van a la segunda ciudad. Y la segunda ciudad es mucho más pequeña. Es una ciudad de poca importancia. Y esa ciudad se llama Ai. Sobre eso habla la parte que hemos leído. Una ciudad que no tiene los paredes tan altos y gruesos. No. Es una ciudad insignificante. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la parte? En el versículo 2 y 3 leemos algo interesante en el capítulo que hemos leído. Porque Josué va a enviar a unos hombres para conocer la ciudad y ellos regresan y dicen, bueno, esa ciudad no es tan grande como Jericó, entonces tal vez podemos mandar unos 2,000 o 3,000 soldados y ellos lo pueden hacer la obra y entonces ahí esa ciudad va a ser nuestra. ¿Qué sucede ahí? Primera cosa es que el pueblo está en un estado de exceso de confianza. Ellos están confiando en sí mismos. Ellos piensan, ay, para nosotros eso es fácil. Es fácil para nosotros. Eso es solo 2,000-3,000 hombres y borramos esa ciudad de la faz de la tierra. Pero hay otra cosa más.
Mira, antes de que el pueblo de Israel empezó con conquistar a Jericó, leemos que todo el pueblo estaba dudando, estaban consultando a Jehová para pedir su ayuda y todo eso. Pero nada de eso leemos ahí. Solo leemos que estaban eufóricos de la manera en que conquistaron a Jericó. Y ahí dice, ahí también lo vamos a coger. Y mandamos 2-3 mil hombres. Y entonces ellos mismos toman la decisión sin consultar a Jehová. Primero error. Arrogancia, podemos llamar eso también. Ahora el pueblo piensa, ya lo podemos nosotros mismos. Ya no necesitamos a Jehová para consultarlo porque ya sabemos cómo funcionan las cosas. A veces somos nosotros así también, ¿verdad? Cuando hay cosas grandes y difíciles en nuestra vida, sí estamos pidiendo y consultando a Dios, ¿qué tengo que hacer? Pero cuando hay cosas que nosotros pensamos, ya eso es fácil para nosotros. No consultamos, pensamos que nosotros ya tenemos la sabiduría de tomar esos tipos de decisiones. Y sin consultar a Jehová, tomamos decisiones que después causan mucho daño en nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente. Eso dijo Jehová al inicio. Pero Jehová también dijo, resumiendo en mis palabras, no sueltes la mano de Dios. Entonces sí, esfuérzate y sé valiente, pero no sueltes la mano de Dios. Eso es muy importante. Una lección al inicio de esta historia. Nosotros no tenemos que ser fuerte y valiente en nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser fuerte y valiente en el poder de Dios y estar con Él. Entonces, sin consultar al Señor, van a hacer eso. Mandan 2-3 mil hombres y entonces así toma la decisión, sin consultar a Dios. ¿Sí? Y mandan esos hombres, esos 2-3 mil hombres, y ellos van a la ciudad y piensan, fácilmente vamos a borrar esa ciudad de la faz de la tierra. ¿Sí? Pero no. Leemos entonces lo que va a suceder. Entonces, el versículo 4 le dice: y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, ¿sí? Entonces 3 mil soldados son enviados a esta ciudad pequeña, insignificante. Pero ¿qué dice el versículo? Sin parar, porque dice, en la misma frase lo dice, los cuales huyeron delante de los de Ai. Entonces, el pequeño ejército de Ai gana del ejército de 3 mil hombres de Israel. Y más adelante dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Entonces también hay víctimas mortales. 36 hombres mueren por esa decisión tonta que toma el pueblo de Israel sin consultar a Jehová. Y son derrotados, dice la palabra de Dios. Y entonces ahí regresa ese ejército, lo que quedó, al pueblo de Israel. ¿Y qué sucede ahí? Y dice, por lo cual, en la última parte del versículo 5, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Eso es un dicho en hebreo. En holandés nosotros decimos, y el ánimo de seguir adelante se bajó hasta sus zapatos. Perdieron todo el ánimo para seguir adelante. Perdieron la confianza que todo iba a ser bien. Y entonces, piensa cómo estaba, ¿no?
estaban celebrando la gran victoria sobre el pueblo de Jericó, pero ahora 36 hombres mueren y todos están al piso. Pierden todo lo que sintieron adentro. Pensaban que Jehová estaba con ellos. Pensaban que esas decisiones fueron buenas porque Jehová les ordenó para conquistar la tierra prometida. Pero Jehová siempre nos pide para tomar un paso y no tomar 10 pasos sin consultarlo. Un paso y para el siguiente paso consultarlo de nuevo. Y eso es una lección importante para nuestra vida, hermanos. Muchas decisiones en nuestra vida tomamos sin consultar a Dios. Y hay cosas claras en que no necesitamos una respuesta de Dios. Por ejemplo, si hay algo malo en nuestra vida, algo que no está conforme a la palabra de Dios, no necesitamos consultar a Dios si tenemos que quitarlo o no. Es muy claro. Si hay un pecado, tenemos que dejarlo. Ni es necesario consultarlo. Y entonces cuando está clarito escrito en la palabra de Dios, no lo hagas, porque la palabra dice que no hay que hacerlo. Porque recuerda lo que dije al inicio, si nosotros dejamos los mandatos de Dios, perdemos también la presencia de Dios. Si andamos en pecado, no andamos con Dios. Eso es algo muy importante porque yo escucho muchas personas que tienen algunos pecados que tienen en su vida y que no lo quieren dejar, pero igual dicen, Dios me ayuda, Dios me consuela, Dios me ayuda para seguir adelante. Yo pido cada día la presencia de Dios en mi vida y así pensando que Jehová los está ayudando. Bueno, puede ser que Dios le proteja en cierta manera. Pero no cuenta con la presencia de Jehová cuando anda en pecado. Y ahí sobre tomar decisiones, hermanos. Nosotros como seres humanos siempre hacemos planes. ¿Verdad? Hacemos planes. Pero es muy importante que nosotros como hijos de Dios ponemos nuestros planes en las manos de Dios. Podemos pensar nosotros que algo es bueno para hacer, pero nosotros somos seres humanos pequeños. No tenemos el conocimiento del futuro, pero creemos en un Dios que sí sabe todas las cosas. Entonces ponemos las cosas y las decisiones en las manos de Él y esperamos una respuesta. Antes de que usted tome una decisión, de tomar una decisión importante en su vida, antes de tomar una decisión importante en su vida, póngalo en las manos de Dios y espera la respuesta. Eso es difícil a veces. Practicar la paciencia en ese sentido. Y si Dios dice no, no lo hagas. Aunque puede ser que todos sus deseos en su corazón dicen que sí, pero si Dios dice no, haga no. Mira, ¿sabes lo que es importante para saber? Si nosotros no estamos acostumbrados de poner las decisiones en las manos de Dios para pedir sabiduría y dirección de Él, ¿sabe lo que pasa? Satanás lo sabe también. Porque Satanás es real como Dios es real. A veces para nosotros Dios es muy real y Satanás está lejos. No. Mira, Satanás sabe si nosotros tomamos decisiones consultando a Dios o no. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Si nosotros no consultamos cuando tomamos decisiones, Satanás lo sabe. Entonces, él nos pone cosas que podemos llamar tentaciones. Puede ser algo neutral, un trabajo. Por ejemplo, puede ser que usted está buscando un trabajo y viene un trabajo y que usted toma la decisión de aceptar ese trabajo sin consultar a Dios. Yo he visto los ejemplos. Yo he visto los ejemplos de personas que aceptaron un trabajo y que estaban tanto metidos en el trabajo que no tenían tiempo para buscar a Dios. ¿De quién vino ese trabajo? ¿De Dios o de Satanás?
Entonces, a veces Satanás nos ofrece cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Y nosotros no lo sabemos, pero sí lo podemos saber si lo ponemos en las manos de Dios primero. Porque Dios nos da una respuesta. Y lo puede hacer de varias maneras. Puede ser que usted está leyendo algo en su Biblia y dice, mira, parece que eso habla de mi situación. Y le da dirección. A veces también Dios habla a través de un sueño y le da una respuesta así. Pero muy importante es que usted lo pone en las manos de Dios y que espera la respuesta. Si quiere vivir en otro lado, póngalo en las manos de Dios. Si quiere aceptar un trabajo, póngalo en las manos de Dios. ¿Quiere elegir un estudio? Póngalo en las manos de Dios. Satanás puede ofrecerle un estudio en que tú puedes ganar mucha plata. Porque Satanás no importa, Satanás quiere hacerle rico si usted no busca a Dios. Mejor es ser pobre, pero estar en la voluntad de Dios, que ser rico, pero perdiendo la presencia de Jehová en nuestra vida. Por eso es tan importante que ponemos todas las decisiones en nuestra vida, poniéndolas en las manos de Dios. Y entonces, el pueblo piensa, vamos a conquistar a Ai. Y va mal. Y no solo pierden unos 36 hombres, también pierden el ánimo. Y ahí lo que es bueno es que Josué, que es un hombre de Dios, reconoce su error. Y entonces lo primero que él va a hacer cuando las cosas van mal, no dice, ya, entonces con 3,000 no funcionaba, entonces mandamos 15,000. Y ahí ganamos. No lo dice. Lo que él hace, dice en el versículo 6 y adelante, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Entonces, eso es una forma de mostrar luto. Nosotros, por ejemplo, en Holanda, no sé cómo es en Ecuador exactamente, creo que también es un poco igual, pone el vestido negro, como mostrar luto, ¿verdad? Y entonces, en el pueblo de Israel era así, romper los vestidos y poner polvo sobre la cabeza, para mostrar que están de luto. Josué está de luto, ¿por qué? Porque él enteró que perdió la presencia de Jehová en su vida. Porque Jehová lo prometió claramente y las promesas de Dios son ciertas. Si Dios dice, yo estaré contigo, no es a veces sí y a veces no. Es siempre, pero depende de las condiciones que Él pone. Entonces, Josué entiende que algo está mal. Algo está mal, no al lado de Dios, sino al lado del pueblo. Entonces Josué va a recordar a Jehová del pacto que él hizo con el pueblo, ¿sí? Y dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces, Josué también dice a Dios, mira lo que pasa con su nombre. Porque si el pueblo va a ser destruido delante de sus enemigos, ¿qué van a decir esas personas sobre Jehová? Y ahí viene la respuesta, clara y dura. Porque en el versículo 10 lo dice. Y Jehová dijo a Josué. Entonces, hermanos, si nosotros estamos tomando una decisión, tenemos que esperar eso. Y Jehová dijo a tal y tal persona. Y Jehová habla de diferentes formas, pero lo más importante es la palabra. Lo más importante. Entonces, en esa parte, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? La razón es, versículo 11, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto,
que yo les mandé. ¿Qué sucedió? Para resumirlo un poco, ¿no? Porque no podemos pasar por toda la historia, pero lo que sucedió es lo siguiente. Había una anatema en el pueblo. Yo busqué un poco esa palabra en español. Anatema es para ustedes como maldición, ¿verdad? Que una persona es maldita, por ejemplo, anatema. Ya, mira, la palabra como es usada en esa parte, en su significado original, no es así. Anatema significa lo que es cogido de la ciudad de Jericó. ¿Sí? Entonces, eso puede dar un poco confusión también en entenderlo. Porque de esa historia viene el significado de la palabra anatema, que significa abandonado por Dios. ¿Verdad? Pero el significado cambió un poco. Lo que está diciendo Dios es que tomaron del botín. Ellos quebraron el pacto. Ellos robaron de la ciudad de Jericó, no para darlo a mí, sino para guardarlo en su propia tienda. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Eso es el versículo clave para entender bien en esta parte. Si nosotros andamos mal, Jehová se aparta de nosotros. Porque no solo es en esa parte, es en toda la palabra de Dios puede hacer lo mismo. Es porque Dios es santo. Dios en verdad, según la palabra, aborrece al pecado, hermano. Aborrece al pecado. Pero ama al pecador. Y ama al pecador arrepentido. Aborrece al pecador, al pecado, disculpe, ¿sí? Y entonces eso es importante para saber, porque nosotros a veces, hermanos, nosotros no entendemos, para decirlo diferente, nosotros pecamos fácilmente porque no entendemos lo que causa Él en el corazón de Dios. Y entonces nosotros hablamos de pecados pequeños y pecados grandes y decimos, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero Dios no habla así del pecado en la palabra de Dios. Nunca. El pecado para Dios es tan serio que fue necesario matar a su propio hijo para perdonarlo. Dios es santo. Y lo que hizo esa persona que robó de lo que pertenecía a Jehová, cometió un error fuerte. ¿Por qué? Un error grave. ¿Por qué? Lo explico. Lo explico para poner un ejemplo. Mira, cuando un niño en la escuela da un golpe a otro niño, eso es malo, ¿verdad? Y entonces viene el profesor y lo castiga. Pero imagínense que un adulto da un golpe a un adulto, eso es otra cosa, es más grave, ¿verdad? Imagínense que un adulto da un golpe al presidente, ¿qué pasa ahí? Lo van a coger preso. Y lo que hacemos nosotros con el pecado es dar un golpe al Dios Altísimo. Entonces eso es el problema del pecado. Eso es la gravedad del pecado. No solo pecamos contra los hombres, pecamos contra un Dios vivo y santo. Muy importante eso. Porque si pensamos siempre así, el pecado no vamos a pensar en grados de pecados pequeños. Solo hay pecados muy grandes y más grandes. Pero pecados pequeños no existen, en la opinión de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Josué para salvar al pueblo? Él tiene que quitar el problema. Él tiene que quitar el impedimento que hay entre el pueblo y Dios, que es la familia
que robó de lo que quedó de la tierra de los de Jericó. Entonces viene un proceso en que es como un sorteo, pero de la forma negativa, por supuesto, en que Dios mismo va a enseñar cuál familia es, en qué está la persona. Y ahí hay algo interesante. Mira, primero es que Josué claramente contó lo que estaba pasando, pero Acán, la persona que cometió ese error, no dice, sí, era yo. Primero tiene que pasar por todo ese proceso de elección, familia por familia, tribu por tribu, ¿sí? Y ahí cuando Dios mismo señala así a Acán, ahí dice, sí, era yo. Porque no tenía otra opción. Y mira lo que tocó a mí también en el versículo 19. Mira el versículo 19. Y ahí encuentran a esa familia y ahí Josué va a hablar a Acán. Y mira lo que dice. No dice Josué a Acán, Acán, qué mal criado eres tú, lo vamos a matar. No lo dice. Mira las palabras que él usa. Versículo 19. Y entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hermanos, cuando Dios viene con su juicio, nosotros no tenemos que burlar de eso ni decir, ya por fin esa persona muere. No. Mostramos, la palabra de Dios nos muestra que Josué con mucha compasión mira a esa familia. Él los mira mira las decisiones que ellos tomaron y dónde llegaron. Pero la forma en que él lo habla, ¿no? Hijo mío, de una forma muy cariñosa, de una forma en que casi podemos sentir su dolor por lo que sucedió, ¿verdad? Entonces Acán ahí tiene que reconocer su pecado. Y su familia son cómplices, eso sabemos claramente. No es que ese papá se fue al Jericó y lo escondió en secreto, porque son muchas cosas que él robó. Son muchas cosas. Y él hizo un hueco en su tienda, y en su tienda está viviendo toda su familia. Entonces, toda su familia lo sabía. No hay que pensar que ellos no lo sabían. Y todos ellos callaron. Son cómplices. Si nosotros sabemos que está pasando algo mal en nuestra familia o en nuestro alrededor y nosotros callamos, somos cómplices. Vivimos en un tiempo en que callamos mucho por miedo, ¿verdad? Pero eso nos hace cómplices. ¿Sabe por qué el problema de la delincuencia está tan fuerte aquí en Ecuador? Es porque muchas personas callan. Y ahí crece todo como un cáncer. Como un cáncer crece. Y viene un paz que parece que es paz, pero no lo es. Solo es un espacio libre en que los delincuentes pueden seguir trabajando a extender su reino. Callar nos hace cómplices. No lo olvides. Callar puede ser pecado también. Y entonces la familia. ¿Y qué pasa, hermanos? Y eso es la parte fuerte de esa parte. El pueblo de Israel es llamado por Jehová mismo para borrar, literalmente borrar, toda esa familia de la faz de la tierra. Los padres, los hijos, los animales, sus cosas, todo. Fuerte, ¿no? Para quitar ese pecado literalmente del pueblo. Eso es algo muy fuerte, es duro. Pero eso muestra la santidad de Jehová. ¿Por qué tiene el pueblo que hacer eso?
¿Por qué no fue suficiente decir que la familia de Acán dijo, perdón, perdón? Es porque eso es lo que hicieron ellos. Tocó la autoridad de Jehová. Él lo mandó clarito al pueblo. No robes de esas cosas. Porque yo quiero que eso sea entregado a mí. Y él lo hizo. Pecando contra Jehová. Robando de Jehová. Y si Jehová no va a actuar en esa parte, el pueblo va a marchar con la autoridad de Jehová. Por esa razón Jehová lo está haciendo así. Y para mostrar que el pecado es algo serio. Hermanos, si un padre escoge los caminos malos, si un padre no hace la voluntad de Dios, eso afecta a toda la familia. Y eso es algo muy peligroso, algo muy fuerte, algo muy duro. Porque la palabra de Dios también dice que el pecado de los padres será visitado a las próximas generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es algo serio, hermanos. No es que el Antiguo Testamento ya no vale. Esas son cosas que sí están, ¿verdad? Y el problema es que nuestros pensamientos son tan influenciados con lo que es común en el mundo que pensamos un poco suave sobre el pecado. Pero la palabra de Dios nunca habla como algo suave del pecado. Dios es santo. Dios no acepta que andamos coqueteando con el mundo. Dios quiere que nos liberamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano. Y no que seguimos más o menos así, a veces servir a Dios, a veces servir al mundo, a veces servir a Dios, a veces servir al mundo. Así no. Así va a terminar mal. Ahí terminamos como tibio, dice la palabra de Dios. Escogemos uno, el mundo o servir a Dios. Porque Dios castiga el pecado. Ahora, yo no voy a terminar con eso, por supuesto, porque nosotros también tenemos el Nuevo Testamento. En la historia de Acán podemos ver que nosotros, como cristianos, somos llamados de quitar el pecado de nuestra vida de una forma radical. De una forma radical. Porque todos nosotros llevamos adentro un Acán. Y ese Acán llamamos el hombre antiguo. Ese es el hombre que quiere cometer pecado y andar con el mundo y que no quiere servir a Dios. Pero espero que usted también tiene en su corazón el deseo de sí seguir a Dios. Y que eso causa a veces en su corazón una lucha contra esos dos deseos. El deseo de seguir al mundo y el deseo de seguir a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Escuchar a veces al uno y escuchar a veces al otro? No. La palabra de Dios dice que tenemos que matar a uno y seguir al otro. Romanos 6, versículo 6 habla de eso. Por ejemplo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No tenemos que escuchar a nuestro viejo hombre. No tenemos que seguir el consejo ni los deseos del viejo hombre, porque no, está clavado en una cruz con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es el propósito, hermano. Por eso quiero decirles, hermanos, tenemos que matar todos los días al Acán en nuestra vida. ¿Sí me entienden? Para que podemos decir también con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no vivo yo. Está muerto este viejo hombre. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tan importante, hermanos. Sabiendo lo que Cristo hizo, ¿no? Acán tenía que recibir su propio castigo. Acán tenía que recibir las piedras sin piedad y fue quemado después, con toda su familia. Pero nosotros ponemos nuestra confianza en alguien que también fue destruido por nosotros. Jesucristo. Él fue destruido completamente en la cruz. Usted conoce ese versículo, ¿no? De Filipenses 2, que dice, se humilló a sí mismo. Usted lo conoce, ¿no? Pero la palabra humilló en la traducción también se puede traducir con se destruyó a sí mismo. Eso hizo Cristo. Cristo se destruyó a sí mismo en la cruz para que nosotros no seamos destruidos, sino que recibimos una vida nueva andando con Cristo, dando la espalda a la cama que está en nuestra vida presente, hermanos. Entonces, esa prédica es para animarles. Al momento que sentimos que Dios no está presente o que están pasando cosas malas en nuestra vida, también es importante que juzgamos las cosas que están pasando. Si pasan muchas cosas malas en su vida, puede ser pruebas para que aumente su fe, pero también puede ser que Jehová se retiró. Y hay que juzgar su propia vida. ¿En qué estoy andando mal? Haciendo la pregunta de Josué por la presencia de Dios, en oración, diciendo, Jehová, ¿qué está pasando? Muéstrame. ¿En qué tomó una mala decisión? ¿Qué no agradó a ti? Esas cosas son importantes en la vida cristiana, hermanos. Porque si nosotros proclamamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, la palabra Señor significa que Él es el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Y así tenemos que andar. Todo conversando con Él, siendo guiado por Él y no por los deseos de nuestro propio corazón. Amén.